Muchachos, soy el profesor Camilo en estado de cuarentena y les voy a explicar este video con la intención de poder esclarecer algunos puntos respecto al PowerPoint que envié. Ya recordar que envié tres PowerPoint, si no me equivoco, el primero con antecedentes de la Primera Guerra Mundial, el segundo con el conflicto, que es el que voy a explicar hoy, dado que el primero ya hicimos la clase, y el tercero respecto como a las consecuencias de la guerra. ¿Ya, chiquillos? Entonces, este video aclaratorio es para poder resolver algunas dudas que me han manifestado por el trabajo de la guía, ya que en teoría debiese estar lista este día viernes. Ya yo me voy a contactar con sus profesores tutores para poner el año 1914 y vamos a tener diferentes etapas de la guerra. Ya en este PowerPoint se visualizan entonces cuatro etapas importantes. La primera va a ser la guerra de movimiento. ¿Ya? ¿Qué va a tratar esto, chiquillos? La guerra de movimiento va a ser este primer año, 1914, en donde sobre todo el ejército alemán intenta implementar un plan de acción llamado dame un segundo, el plan Schiffman, con la idea de poder inmediatamente generar un ataque de manera rápida hacia Francia. Ya una de la primera intención del plan alemán entonces era conquistar Francia de manera rápida. Ellos proyectaban que la guerra no durase más allá del mes de noviembre de ese año. Ya en la cabeza de los comandantes y generales alemanes estaba la idea de que la guerra iba a ser solamente hasta la Navidad de 1914, efectuando este plan rápido. Como sabemos, y dado que la guerra duró hasta 1918, eso no se cumplió. Las expectativas de Alemania fueron un fiasco, un fracaso absoluto, y ahí vamos a estar analizando por qué razones fue tan fracaso. Ya, chillo, entonces la primera etapa de guerra de movimiento significa Alemania tratando de movilizar sus tropas de manera rápida por dos frentes. Recuerden que acá tenemos una guerra por dos frentes. El frente occidental, en donde se enfrentaban directamente con Francia e Inglaterra, y el frente oriental, en donde estaba la guerra con el imperio austrohúngaro y también Rusia como aliado de Inglaterra y Francia. Entonces, este primer año fue un año decisivo, decitorio, perdón, para la guerra, porque va a marcar el carácter de la guerra. La guerra no se va a solucionar por una guerra de movimientos, sino que se va a estancar, y esa es la segunda etapa que estamos visualizando, en lo que se llamó la guerra de trincheras, ya que fue una guerra que duró aproximadamente 3 años, un estado de la guerra que duró aproximadamente 3 años o 2 años, eh, en donde ambos ejércitos, sobre todo el ejército francés e inglés versus el ejército alemán, se estancaron en lo que se llamó la guerra de trincheras, chiquillos. La guerra de trincheras tiene que ver con una dinámica de ninguno de los ejércitos puede vencer al ejército enemigo de manera directa, con un enfrentamiento directo. Por ende, se habla de un estancamiento de las fuerzas. ¿Qué hace cada ejército? Se atrincheran en una distancia de kilómetros de distancia, cavan fosas y ahí se apertrechan para poder recibir provisiones y preparar ataques. La dificultad de las trincheras, muchachos, es que, y lo vamos a ver más adelante, pero una de las dificultades más grandes de las trincheras es que se genera un espacio entre ambas trincheras que se llama la tierra de nadie. En ese espacio, cada ejército contrario va generando defensas armamentistas para evitar que el otro genere una invasión a su trinchera. ¿Cuáles eran estas estrategias? Por ejemplo, cercados de alambre de púa, minas antipersonales, por ende se perdía el factor sorpresa. Si el ejército, por ejemplo, alemán quería atacar la trinchera inglesa, antes de atacar tenía que generar un ataque con bombardeo, ya sea de bazooka o de algún armamento de mayor explosividad, alguna granada, que generara una explosión en los alambres de púa del ejército contrario y de las minas. Y eso eliminaba el factor sorpresa de la guerra. Por ende, inmediatamente el ejército contrario estaba, en este caso el inglés, en el ejemplo que les doy, atento a la maniobra que iba a hacer el ejército alemán. Entonces esta guerra de trinchera es una guerra de desgaste. Van a ser 2 o 3 años de estancamiento del frente occidental, sobre todo, donde está, después vamos a ver un mapa donde se encuentra Alemania peleando contra Francia directamente e Inglaterra. Recordar que entonces Alemania en su plan inicial la idea era invadir Francia rápidamente. Sin embargo, para invadir Francia tenía que pasar por un país pequeñito que se llama Bélgica.
Ellos no consideraron, los alemanes, de que Bélgica generó una resistencia muy grande a Alemania. Y si bien perdieron contra los alemanes, van a generar una resistencia de 3 semanas que va a permitir que, en este caso, Francia genere una capacidad armamentista y de detener el avance alemán. Alemania va a ingresar a Francia, obviamente en un tiempo mayor al que se había pronosticado. Sin embargo, va a ser detenido. Y esto va a ser entonces el segundo momento que estamos viendo, que es la llamada guerra de trincheras. En 1917, entonces, la tercera fase, vamos a tener un año que se llamó el año crítico por dos razones generales. En primer lugar, porque en 1917 Rusia se retira de la guerra por problemática interna. Esto lo vamos a ver en una clase particular, muchachos, respecto a la Revolución Rusa de 1917, que se retira de la Primera Guerra Mundial por problemas internos. Obviamente eso va a afectar el desarrollo de la guerra, pero a beneficio de los aliados de la Triple Entente vamos a tener la incorporación de Estados Unidos a la guerra en 1917 y ahí les voy a comentar por qué se incorpora. Ya finalmente tenemos la Segunda Guerra de Movimiento y el final de la guerra en 1918, donde los alemanes, desesperados un poco por la situación, intentan hacer una ofensiva contra Francia nuevamente para romper la trinchera. Sin embargo, no lo logran y ya con el apoyo de Estados Unidos, los aliados logran romper las trincheras alemanas y finalmente obligar a que Alemania declare un armisticio o pida un armisticio para finalizar. Entonces, chiquillos, la guerra de movimientos. Partamos viendo el mapa. En este mapa se visualiza claramente cuál era la idea de Alemania. Si ustedes ven en las líneas rojas, acá está Alemania, está en inglés, por eso dice Germany o Germania, y acá está Francia, ya con la capital París. La idea de Alemania entonces era ingresar a París, rodear París, si siguen esta línea, la idea era rodear París y atacar completamente Francia para en un plazo no mayor de 6 semanas tomar Francia. Ya con eso ellos aseguraban provisiones y tener Gran Bretaña está acá arriba, chiquillos, miren. Acá se alcanza a ver la puntita de Gran Bretaña. Entonces la idea era poder controlar Francia para tener una guerra más pareja contra Inglaterra, que era el enemigo más fuerte que los alemanes veían como la principal dificultad que podían tener. Sin embargo, esto no resulta. Los franceses logran detener a los alemanes a la altura de... Mira, a ver si lo encuentro acá, del río, acá. En esta zona logran detener a los alemanes a 35 kilómetros aproximadamente de la frontera de París. O sea, Alemania se incrustó en el territorio de Francia. Sin embargo, los franceses lograron pararlos para que no llegaran a la capital, que era lo más peligroso. Entonces, esta fue la primera guerra de movimientos que, como bien saben ustedes, va a fracasar. Ya está el nombre del plan que les comentaba. Se llama así porque es la persona que creó este plan. Sin embargo, los historiadores hoy día, historiadores de guerra, asumen que fue un error táctico pensar que podían incorporar de tal forma tan rápida a París. Pero ojo, en la Segunda Guerra Mundial los alemanes van a lograr entrar a París ocupando un plan similar a este primer plan alemán que en la Primera Guerra Mundial no resultó. Vamos a ver después por qué en la Segunda Guerra Mundial los alemanes sí lo logran y en cuestión de semanas tienen sitiado París y Hitler posa en una foto famosa en el arco del triunfo en París. Continuamos, muchachos. El video habla un poco de la guerra de movimientos, eso se lo voy a dejar a ustedes
que lo puedan ver, pero esto me interesa. Entonces vamos a tener dos frentes de batallas. El primer frente va a ser entonces el frente occidental. Cuando hablamos de occidental es todo lo que está a occidente, ¿ya? Estamos acá, Gran Bretaña, acá se ve la isla de Gran Bretaña, Francia, España, Portugal. Entonces, España, chiquillos, ojo, se mantiene neutral en la guerra, ¿ya? Portugal luego va a sumarse posteriormente a la guerra en apoyo a Francia, Inglaterra o a la Triple Entente y a Rusia. Entonces, Francia era un objetivo principal de Alemania, ¿cierto? En el frente occidental. Y por el frente oriental vamos a tener una situación bien compleja. Ustedes saben, chicos, que la guerra detonó entre un conflicto de Austro-Hungría con Serbia. Vamos a tener entonces ahí una pelea entre estos dos países. Serbia va a lograr frenar el avance austrohúngaro en el primer año de 1914 y los rusos van a tener también varias victorias respecto a contra Austro-Hungría. Pero ojo, Alemania constantemente enviándole ayuda a Austro-Hungría, una de las facilidades que les comentaba en clases, chiquillos, de que estas potencias centrales se encontraran unidas, que podían intercambiar ejércitos de manera más fácil. Y así sucedió. Alemania envió mucho ejército, mucho refuerzo hacia la frontera con Austro-Hungría y con eso lograron de que los rusos no vencieran a Austro-Hungría. Pero el primer año sí Rusia tuvo varias ventajas contra Austro-Hungría. Sin embargo, Rusia va a cometer un error. Tal vez envalentonado con estas primeras victorias de Austro-Hungría, Rusia va a la par a tratar de invadir también Alemania. O sea, las victorias que tuvo versus Austro-Hungría lo motivaron a también ingresar en guerra directa con Alemania. Obviamente el ejército alemán era muy superior al ejército austrohúngaro y también muy superior a Rusia. Recuerden que en estos años Rusia era un país absolutamente atrasado respecto a los elementos tecnológicos, un país principalmente campesino, y ni la sombra de lo que hoy conocemos por el país de Rusia, que es una de las potencias mundiales armamentística y nuclear. Entonces, chiquillos, ya sabemos ya que Rusia va a intentar invadir ambos países y eso obviamente le va a generar si se fijan acá Rusia va a tener que replegarse. Los alemanes van a ingresar a parte de Rusia, van a conquistar Polonia, que en ese tiempo era parte de Rusia. Hoy día es un país distinto, pero en ese tiempo pertenecía a Rusia. Y van a tener que semi-atrincherarse, similar a lo que estaba pasando en el frente occidental. ¿Ya? Entonces, la guerra de trincheras, como les comentaba, chiquillos, las frontes se estabilizan y son defendidos por este sistema de trincheras. Hay varios temas que discutir acá. Se habla mucho de la inoperancia de los generales respecto a la guerra de trincheras. ¿Por qué? Porque, como les contaba, cualquier avance de posiciones en la trinchera, dado que ambos ejércitos estaban tan apertrechados en armas, recuerden que la ametralladora es una novedad de la Primera Guerra Mundial, ya que es una ráfaga de balas que generan varias muertes. Entonces, ir a un ataque frontal con una ametralladora defendiendo una trinchera era un suicidio, prácticamente. Sin embargo, los generales ingleses, sobre todo los generales ingleses, llegan a la conclusión de que la única forma de avanzar era sacrificando soldados a diestra y siniestra. Por ejemplo, en la batalla de Verdún, que es una de las batallas más recordadas en el año 1914, muchos ingleses y franceses murieron por intentar traspasar la trinchera alemana. Los avances eran muy insignificantes. Hablamos de una trinchera a una distancia de 86-87 kilómetros, en donde solamente lograban avanzar a lo máximo 13 kilómetros con un costo humano enorme. Sin ir más lejos, en la batalla de Verdún aproximadamente murieron 280.000 soldados ingleses, 120.000 soldados franceses para avanzar solo 13 kilómetros. Entonces, si me siguen, los costos humanos del avance en la guerra de trinchera eran muy grandes. Cuestiones que obviamente generaban problemáticas internas en cada país. Imagínense, chicos, lo que significa que diariamente estén muriendo jóvenes de 18 años, jóvenes como ustedes muchas veces, en una guerra en donde la táctica militar era sacrificarlos como carne de cañón. Eso obviamente generó problemática interna en cada país.
¿Ya? Tenemos entonces que para finales del año 1916 la guerra seguía siendo prolongada y finalmente ya ambos ejércitos asumían, sobre todo en el frente occidental, que la guerra iba a ser para largo. La guerra en el periodo que se pensó. Tenemos ahora entonces Bueno, acá en la imagen pueden ver ustedes cómo se conformaba una trinchera. Me interesa para que ustedes vean. Acá, entonces, como les comentaba, está el surco o el hoyo donde se cavaban y donde las personas quedaban guarnecidas y protegidas como del ataque enemigo. Había una zona en donde estaba la ametralladora, que era importante, un avance tecnológico fundamental para la época. Y todo esto era la tierra de nadie. ¿Ya? Esa tierra de nadie o tierra de ningún, como dice acá en francés, era una tierra en donde obviamente cualquier asomo, cualquier posibilidad de traspasar esa línea eran frenadas por las ametralladoras del bando contrario o el ataque de granadas, etcétera. ¿Ya? Entonces era una guerra muy desgastante en lo humano, en lo psicológico, lo vimos también los efectos psicológicos que tuvo para las personas que participaron en esta guerra. Eh, Aquí en este mapa podemos ver entonces cuál es el límite que se tuvo ya de la guerra. Aquí lo que les comentaba, chiquillo, que está París, en la línea verde que usted sigue es la línea en donde se establecieron las trincheras. ¿Ya? Entonces, claro, cada vez trataban de avanzar, sin embargo, eran repelidos. Entonces, el año crítico, chiquillos, los que les comenté, dos sucesos van a ser fundamentales. El primero va a ser la Revolución Rusa. Esto va a significar que los rusos salen de la guerra y eso obviamente va a generar una conmoción para la Triple Entente. Que Rusia saliera de la guerra permitía que Alemania concentrara todo su ejército en el frente occidental, cuestión que obviamente iba a ser complicado. Sin embargo, ese mismo año los aliados también tienen una buena noticia, que es la incorporación de Estados Unidos. Me preguntarán ustedes por qué Estados Unidos se demora tanto en ingresar a la guerra. En primer lugar, territorialmente no estaba siendo afectado, o sea, no había una amenaza próxima. Y además Estados Unidos estaba en un proceso incipiente de industrialización. Se estaba convirtiendo poco a poco en una de las potencias más grandes a nivel mundial. En 1914, perdón, en 1916, Alemania va a iniciar un tipo de guerra que va a ser la utilización de submarinos para poder romper el bloqueo económico que Inglaterra tenía hacia sus puertos. Inglaterra, para poder ganar la guerra, inició una estrategia que era boicotear el comercio de los alemanes. O sea, cada vez que Alemania quería mandar un barquito con alimento, con pertrechos a cualquier parte, los ingleses lo hundían. Obviamente siempre que fuese un barco de guerra o un barco comercial destinado a fines bélicos. Bueno, en una de esos elementos, Alemania, para contrarrestar esto, genera y empieza a implementar, utilizar el submarino como una herramienta de guerra. Y en ese afán de poder contrarrestar lo que estaba haciendo Inglaterra contra Alemania, empieza también a hundir barcos. Y para mala suerte de Alemania, hunde un barco que se llamó el Lusitania. Este barco, el Lusitania, era un barco en donde habían aproximadamente 200 pasajeros de Estados Unidos, gringos, que fallecieron. Y obviamente eso generó también la molestia de Estados Unidos. Este es un caso, pero vamos a tener muchos barcos hundidos por Alemania con pasajeros, que no eran barcos de guerra derechamente. ¿Ya? Entonces obviamente Estados Unidos va a incorporar a la guerra y eso va a cambiar inmediatamente el escenario que hasta el momento seguía siendo medianamente favorable a Alemania. Tras una ofensiva, Alemania trata de, con todas sus fuerzas, invadir Francia para poder ya incorporarse a París. Sin embargo, no lo logra, tiene que retroceder y finalmente Alemania tiene que solicitar un armisticio, es decir, un armisticio, un cese al fuego, en donde se empiezan a negociar cuáles van a ser las cláusulas para que se termine la guerra. Ya, en el próximo video les voy a explicar un poco. Bueno, son dos videos más que les tengo que realizar. El primero va a ser una explicación año por año de los acontecimientos más importantes de la guerra.
en donde les voy a enviar una actividad. Este video solamente para que ustedes puedan esclarecer algunas dudas que me han manifestado por redes sociales. Y el segundo video va a ser sobre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Cualquier duda, consulta, pueden contactarse con sus profesores tutores y me la hacen llegar. Si no, directamente los que puedan hacerlo por WhatsApp, que tengan mi número, se lo consiguen, no hay problema, yo podré contestar durante horario establecido. Eso, muchachos, que estén bien, hasta luego.